Voy a pedir su mano, al amor hay que dar de beber. Voy a cortar un ramo de nubes para mojar su querer. 3765183000. Bueno, va subiendo un poquito la temperatura, no mucho, no se emocionen mucho, pero bueno, mañana por lo menos soleada, seguramente se va a poner lindo a la hora de la siesta, como ayer, porque sube un poquito, ahí tenemos la temperatura máxima. Y una mañana, bueno, para disfrutar, por supuesto, para seguir con la tele con vos. Y tenemos visitas en la mañana de hoy. Vamos a hablar de leyes, vamos a hablar de salud. Tenemos aquí a la licenciada Marianela Pajón, ella es fonoaudióloga. Se tomó el tiempo para venir un momento a charlar con nosotros. Tiene su consultorio ahí en el hospital de pediatría, supongo en la parte privada también, pero bueno, hizo una pequeña pausa porque lo que tiene para contarnos es muy importante. Programa de abordaje integral de los trastornos deglutorios y de la disfagia. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por invitarme. Bien, ya vamos a ver qué son los trastornos deglutorios y la disfagia, pero ¿cuál es el trabajo que vienen realizando para que esto se convierta en una ley? Bueno, es un largo camino, esta fue una ley muy buscada. Es un largo camino que venimos trabajando ya hace muchos años los fonoaudiólogos, por ahí más de manera privada o por ahí más individualizado. Y ya desde el 2023 logramos traer a la provincia el 7º Congreso Argentino de Disfagia, acompañando a la Asociación Argentina de Disfagia. Era la primera vez que traían o sacaban un congreso de la provincia de Buenos Aires y eligieron Misiones para hacerlo. Tuvimos más de 300 participantes con disertantes internacionales, nacionales, regionales, sobre la temática, y a partir de esto y con el acompañamiento del doctor Cecino y de la Cámara de Diputados, fue declarado de interés provincial y comenzamos un trabajo en conjunto para poder crear algo que acompañe a más personas dentro de la provincia de Misiones en el ámbito de salud. Sí, fue declarada de interés provincial, declarado el Congreso. El Congreso fue declarado de interés provincial. Bueno, ahí con el doctor Cecino, estábamos hablando del doctor Cecino en el corte, que se involucra, siempre está muy involucrado y con el tema salud y todo este trabajo, que es fundamental cuando uno necesita este tipo de acompañamientos, ¿no? Exactamente, fue un acompañamiento totalmente desinteresado también. Siempre fue un sí ante la salud, siempre encontramos un sí ante la presentación de estos proyectos. Hace un par de años armamos el proyecto de tartamudez y alteraciones de la fluidez del habla, que ya es ley, también un programa de abordaje. Y este proyecto que se presentó después del Congreso, lo presentamos el año pasado, lo defendimos en Comisión de Salud, fue aprobado en Comisión de Salud y hoy a las 6 de la tarde pasa a recinto para ser aprobado por todos los diputados. Por ahí sería bueno contar un poquito a nuestro público por qué es importante tener esta ley. Bueno, en primer lugar hay que saber qué son las alteraciones deglutorias y disfagia, como para que lo puedan entender. Lo que para nosotros es común, comer, tomar, masticar, tragar el alimento, para las personas que tienen alteraciones deglutorias y disfagia es un gran desafío. Se traduce simple a palabras muy simples con la dificultad del traslado del alimento desde la boca hacia el estómago. Esto puede traer muchas dificultades porque atraviesan diferentes patologías. Hay personas que tienen diferentes enfermedades poco frecuentes, síndromes genéticos, patologías neurológicas, y esto puede hacer que las personas o tengan una desnutrición crónica o bien puedan tener neumonías aspirativas o broncoaspiraciones por la alimentación. Que esto puede llegar inclusive muchas veces con riesgos de muerte. Las alteraciones deglutorias y disfagia no tienen una sola causa, es multicausal. Y se da desde el nacimiento prematuro, desde el nacimiento a término, hasta el adulto mayor. Entonces tenemos un largo camino de trabajo y puede aparecer a lo largo en cualquier momento de la vida. En cualquier momento de la vida, o sea, puedo estar bien y a partir de, ponerle mañana, puedo no poder tragar. Exactamente, obviamente que ahí, por eso decía que es multicausal y que es multidisciplinario. Si bien somos los fonoaudiólogos los que estamos formados durante toda nuestra carrera y con todo el aval de la Haya y el aval científico para hacer las evaluaciones, diagnósticos y tratamientos,
como es multicausal, pueden necesitar muchas otras disciplinas en la atención. Muchas veces, por ejemplo, en los adultos, el adulto que tiene una ACV, el adulto con Parkinson, con ELA, con un traumatismo de cráneo, pueden cursar con intervenciones o puede cursar con invasiones en las vías aéreas, como traqueotomías, alimentación por sonda, o necesitar otras formas de alimentar. Y bueno, y ahí estamos nosotros para poder rehabilitar la función de la alimentación. Licenciada, voy a ser como abuela o como las madres se pueden estar preguntando, ¿no? ¿Cómo uno se da cuenta en el bebé? ¿Es aquel que no se prende de la teta? Por eso el proyecto se llama alteraciones deglutorias y disfagia. Son dos cosas diferentes y es ahí donde nosotros, con este proyecto y con esta ley, queremos dar a conocer toda lo que es la formación y dar a toda la población la posibilidad de entender cuáles son los signos y síntomas, desde el recién nacido hasta el adulto mayor. En el recién nacido, en los bebés, nosotros podemos hablar de fallas en la competencia, fallas en la eficiencia, fallas en lo que es la seguridad, o bien la confortabilidad. Y es ahí donde nosotros vemos, el niño no logra prenderse al pecho materno, no logra prenderse a la mamadera, o bien tiene un escape de la leche por la boca, o tose mucho cuando está comiendo, o cambia la coloración de la cara, o aumenta el ritmo respiratorio y la frecuencia respiratoria. Todos esos son signos o síntomas de que posiblemente este niño esté con alguna alteración deglutoria. Qué importante es estar atentos, ¿no? Como padres, por ejemplo, estar atentos a estas cosas. Estar atentos. Muchas veces, y se capacita mucho en las maniobras para sacar a un niño de un ahogamiento, pero si esto es reiterado, porque puede ser algo esporádico, que haya sucedido una sola vez, pero si esto es reiterado, es momento de consultar a ver qué está pasando con este niño que cada vez que ingiere algún tipo de alimento, tiene alguna de estas sintomatologías. ¿Y hay solución? ¿Hay cura? Va a depender, en realidad, como son trastornos o son dificultades, tienen sus comorbilidades. Entonces va a depender de qué comorbilidad tenga. Hay niños que son muy prematuros, que cursan con, por ejemplo, displasias broncopulmonares, que a medida que van creciendo, la función respiratoria se va regularizando y la función deglutoria también. En otros casos, con niños neurológicos o niños secuelares neurológicos, es un poco más complejo y es ahí donde nosotros determinamos cuál es la vía de alimentación más segura. La vía oral no es la única vía de alimentación. Nosotros podemos tener vías de alimentación transitorias como sondas nasogástricas o orogástricas, o bien pensar en otro tipo de alimentación. Que sería lo que conocemos nosotros, el común de la gente, como la alimentación por sonda, ¿no? La alimentación por sonda o bien lo que se conoce como el botón gástrico. Botón gástrico. El botoncito que da para la alimentación directa, ¿sí? Porque la funcionalidad de la deglución por la vía aérea está muy comprometida y esos niños o adultos corren riesgo de que ese alimento pase a la vía aérea a sus pulmones con complicaciones mucho mayores. Claro, que pueden llevar a la muerte. Y estamos hablando nada más y nada menos que lo que tiene que ver con la alimentación, que es algo básico, la respiración. Totalmente. Bueno, ahora sí, al haber una ley, ¿qué vamos a conseguir si sale esa ley? Si sale la ley, si hoy a la tarde logramos la aprobación por mayoría, lo que vamos a tener es una ley que abarca formación, asesoramiento y acceso. Esos son como los 3 puntos principales de la ley. Que todas las personas puedan tener acceso en toda la provincia de Misiones, en el ámbito de la salud pública, a los estudios necesarios para diagnosticar, a las interconsultas con todos los especialistas que necesiten, a la utilización de los equipamientos o bien la utilización de los insumos médicos que requieren para poder alimentarse de manera segura y a las rehabilitaciones fonoaudiológicas específicas para los tratamientos. Eso en primer lugar. Deseo con todo mi corazón que salga la ley. Fíjense qué importante, ¿no? Porque es muy complicado hoy, así como estamos, digamos, y que por ahí está muy dificultoso también el tema económico para las personas y cuando tenemos a una persona que está pasando esta situación, uno no sabe para dónde ir.
¿dónde comienzo? ¿A dónde voy? Y después los insumos también para el tratamiento. Totalmente. Y por eso esta ley también trae formación, porque lo que nosotros pretendemos es que todos los efectores de salud, desde la atención primaria de la salud, puedan detectar signos y síntomas a tiempo. Claro. Que no tardemos en llegar a la consulta fonoaudiológica, sino que ya el pediatra, el enfermero, el médico que vea a ese niño, a ese adulto, pueda entender la sintomatología y ahí poder derivar a tiempo para reducir tiempos. Esto reduce costos, reduce tiempos de internación. Nosotros atendemos este año, lo que va del año, hemos hecho en el Hospital de Pediatría aproximadamente 500 consultas de niños con alteraciones de la deglución y la disfagia. Y como nosotros trabajamos también en el área de internación del Hospital Materno Neonatal, hemos realizado unas aproximadas entre 250 y 300 atenciones. No significan 300 niños, significan 300 atenciones. Y de esas 300 atenciones, ¿cuántos diagnósticos positivos, digamos, de esta, ¿cómo se dice? Alteraciones deglutorias. Alteraciones. Y disfagia. ¿Sí? Pueden ser 3. Rechazos alimenticios, ¿sí? Que se suele dar mucho, que el niño no tolera o la persona no tolera la alimentación y genera arcadas y no quiere comer, que lleva a una desnutrición. Ahora, bueno, si no lo voy a escuchar, decía que bueno estar informado porque a veces uno cree que es maña, puede creer muchas veces puede ser una de las alteraciones deglutorias como el rechazo alimenticio. Se suele dar mucho en los niños que tienen un diagnóstico del espectro autista. Eso también lo tenemos muchos como una cuestión sensorial también. Los trastornos deglutorios, justamente esto le decía que es el diagnóstico de, si bien no está pasando el alimento a la vía aérea, pero el niño no lo está haciendo, la persona no lo está haciendo como lo tendría que estar haciendo y se pone en riesgo que termine en una disfagia. Y la disfagia ya es cuando el alimento ya está ingresando a la vía aérea. Entonces tenemos esos 3 diagnósticos, llegamos a esos diagnósticos y en estos niños, como vos me preguntabas de que son bebés, en la mayoría de los niños que atendemos o los bebés nacidos, la mayoría son prematuros. Y nosotros sabemos como profesionales que en el desarrollo embrionario hay una etapa que es el final del embarazo donde se desarrolla la que conocemos como triada, succión, deglución, respiración, y estos niños al nacer prematuro no logran esa habilidad. No completan. Nacen con esa dificultad y es ahí nosotros diagnosticamos trastorno deglutorio, disfagia, rechazo alimenticio y comenzamos a trabajar para rehabilitar o habilitar esa función. Qué importante el trabajo de ustedes, ¿no? Es muy importante porque tiene que ver, está en juego la vida en ese caso. Está en juego la vida y trabajamos con muchos profesionales. El neumonólogo, el gastroenterólogo, los neurólogos, los kinesiólogos, enfermeros, salud mental. Porque es muy difícil para estas familias transitar estas dificultades. En el adulto mayor, cuando tienen ACV, cómo alimentar a un adulto mayor. Así que es multidisciplinario. Me parece muy importante. Muchísimas gracias, licenciada Marianela Pajón. Muchas gracias. Muy amable por haber venido. Y bueno, espero mañana estar leyendo en el diario que se aprobó la ley. Ojalá que así sea. Sé que hay un compromiso muy grande por parte de los diputados en el ámbito de salud, así que hoy acompañaremos a la sesión a las 6 de la tarde. Invitamos a todos a que participen y se conecten para ver la sesión, para tratar de lograr esta ley de la creación de un programa de abordaje integral de trastornos deglutorios y disfagia. Muy importante. Que tenga un muy buen día. Muchas gracias por el tiempo que nos regaló hoy a todos. Gracias a ustedes por invitarme.